este vídeo veremos una introducción al punto 3 de la unidad de componentes internos de sistemas informáticos que empezamos en la sesión anterior. Este punto se centra en la placa base, placa madre o motherboard en inglés, que es este cachivache que tenemos aquí. En el vídeo veremos los elementos que la componen y mediante un pequeño ejercicio de ingeniería inversa veremos cómo pasamos de este componente fundamental a la arquitectura von Neumann que vimos en las unidades anteriores y en la que se basan todos los sistemas microelectrónicos actuales, como móviles, videoconsolas, etc. Bueno, pues vamos allá. Ahora que vemos la placa base de cerca, vamos a comenzar con la descripción de los elementos que la componen. Antes de todo, decir que las dimensiones de esta placa, el factor de forma, es micro ATX. Este es un dato muy importante a la hora de montar las placas base en las cajas. Uno de los elementos básicos que vienen en las placas base es el chipset. El chipset está compuesto por dos microchips. Uno que tenemos aquí que viene con un disipador de calor que se llama puente norte y otro que tenemos aquí que se llama puente sur. El puente norte controla el microprocesador, la memoria RAM, veis que aquí tenemos dos slots de memoria RAM, y el slot de tarjeta gráfica, ¿vale? El puente sur controla todo lo que es la entrada-salida de la placa base. Los puertos IDE, los puertos SATA que vemos por aquí, los puertos M2. Si hubiese una tarjeta de red de Ethernet interna también la controla, la tarjeta de audio integrada también la controla, la memoria CMOS. Aparte, el puente sur tiene otro chip asociado, que es este de aquí, que se llama Superchip entrada-salida, que controla el teclado, el ratón, los puertos serie, los puertos paralelos, ¿vale? Aquí tenemos un puerto paralelo, tenemos un puerto serie, ¿vale? Por lo que este componente es muy importante. De hecho, dependiendo de qué tipo de microchip, hay veces que se pagan más por una placa base que por otra. Aparte que el dinero de una placa base también se invierte en estas pequeñas cajitas que veis aquí y circulitos que veis aquí, que son resistencias, condensadores, que cuanta más calidad, más cara es la placa base. Otro elemento fundamental que no hemos dicho es cómo le llega la corriente a la placa base, porque por muchos componentes que tengamos microchip, memoria, la mejor tarjeta gráfica, si no le llega corriente no funcionará nada. Aquí tenemos un conector ATX de corriente y aquí tenemos otro ATX de 12 voltios que se va para el microchip. Ya hemos visto algunos de los componentes de la placa base, pero sigamos explicando algunos de ellos. Aquí tenemos unas ranuras de expansión, una que es PCI Express, ¿vale? Que las controla el puente sur, para poner diferentes tarjetas de otros componentes de la placa base, como por ejemplo una tarjeta de red, una tarjeta de sonido, ¿vale? Otro componente muy importante y que controla el puente sur también es este chip pequeñito de aquí, que es la BIOS, ¿vale? En la BIOS se guarda toda la configuración inicial de la placa base. Otro elemento es la pila. Veis aquí una pequeña pila de botón. Esta pila es la que mantiene un reguero constante de energía para que se mantengan datos muy importantes almacenados en la BIOS, también la fecha, la hora, todo, que eso cuando desconectamos un ordenador de la corriente luego lo volvemos a conectar y sigue sabiendo en qué fecha, qué hora está y qué configuración de BIOS tenía. Otro componente muy importante y que controla el puente norte en este caso y es parte del socket del microchip es el generador de reloj, que es esto que vemos aquí. También en la placa base tenemos unos pequeños conectores que son este de aquí y este de aquí, ¿vale? Que son donde se conectan los ventiladores para tener una refrigeración correcta en el equipo informático. Vistos ya los principales componentes como el socket del microprocesador, la memoria RAM, el socket de tarjeta gráfica, los sockets de expansión PCI Express y PCI, la conexión de corriente que tenemos aquí, los puertos SATA y M2 para las unidades de almacenamiento como discos duros. Vamos a ver ahora otros componentes que tenemos aquí en el panel trasero de la placa base. Esta placa tiene una gráfica integrada, por lo que tiene aquí salida de vídeo. También tiene una tarjeta de red integrada, aquí vemos la conexión. También tiene una tarjeta de sonido integrada. Estos son los componentes para enchufar micrófonos, altavoces, etc. Y aquí vemos dos conectores para ratón y teclado. Aparte de esto, tenemos que tener también en cuenta unos pequeños jumpers que vemos aquí, que son los que controlan el panel frontal de la caja. Es decir, cuando pulsamos el botón de la caja para encender el ordenador, es un cablecito que va aquí. También va el famoso altavoz de la placa base, que es el que nos indica con ciertos sonidos cuando tenemos algunos errores.
Y bueno, esta es una pequeña descripción de lo que es una placa base y sus componentes principales. En la siguiente sesión entraremos en profundidad en cada uno de ellos. Y como os comenté antes, vamos a hacer el pequeño ejercicio de ingeniería inversa para ver cómo llegamos de esta placa base que hemos visto a la arquitectura de von Neumann. Aquí podéis ver un pequeño esquema de la actual placa base que hemos visto, con todos sus componentes, y a continuación el esquema teórico de esta misma placa base. ¿Veis? Todos los componentes, el chipset, los controladores del puente norte, el puente sur, los de memoria gráfica, el microprocesador, ranuras de memoria, entrada, salida, y desde este esquema pasamos al esquema básico de von Neumann, donde podemos ver un bloque de entrada-salida, un bloque de CPU y un bloque de memoria, todos controlados por sus buses. Bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo donde describimos una placa base y sus elementos. Y antes de terminar, me gustaría plantearos un pequeño ejercicio. Pensad en 2 o 3 minutos una pequeña comparación la que podamos hacer del funcionamiento de una placa base con algo de la realidad. Por ejemplo, un país con sus ciudades y el sistema de carreteras, trenes, aviones que lo conectan. ¿De acuerdo? Lo debatiremos en la próxima sesión y resolveremos dudas. ¡Hasta la vista!